hoy nos hemos acercado hasta el Circuito Internacional de Karting de Zuera para citarnos con el que ya es uno de los referentes aragoneses indiscutibles dentro de esta disciplina. Jesús Pérez Santander, ¿qué tal? Buenos días, bien, pasando un poco de frío, pero muy a gusto con vosotros, desde luego. Estamos en este circuito por algo, y es que tú has corrido muchísimas veces aquí, ya es uno de tus circuitos fetiches. De hecho, hace unos días fuiste el único representante español en una competición en la que había más de 90 pilotos. No sé, este circuito tiene algo especial para ti. Sí, este circuito, la verdad es que tenemos una gran suerte los pilotos aragoneses de contar con esta instalación muy cerca de Zaragoza, por lo tanto los zaragozanos que practicamos el karting tenemos una grandísima ventaja. Y la verdad que contar con probablemente el mejor circuito de karting del mundo tan cerca de nuestra casa pues es una gran ventaja. Y yo he intentado siempre aprovechar esta ventaja, entrenar mucho aquí y desde luego en las competiciones que se hacen aquí tengo ese factor campo a mi favor. Bueno, realmente estamos hablando con una persona que a estas alturas ya ha sido campeón de todo lo que se puede ser campeón, ¿no? Ha sido campeón regional, ha sido campeón nacional, también campeón del mundo. Y entonces yo lo que quiero es que empezamos un poco por el principio, ¿no? Que me cuentes cómo llegas al mundo de la competición. Si no me equivoco, debutaste en el 87, luego tuviste un pequeño parón y luego volviste más fuerte que nunca. La verdad es que ya llevo unos cuantos años, creo que esta sería mi 15ª temporada. Empecé en el año 87, como bien dices, cuando tenía 14-15 años y disputé 4 temporadas, del 87 hasta el año 90. En aquella época, en los años 80, no existía la Copa Rotax, solamente se corrían en categorías C y K y disputaba fundamentalmente Campeonato de Cataluña, Campeonato de Aragón y Campeonatos de España. La verdad es que yo llegué al mundo del karting gracias a un familiar, que es mi tío, también se llama Jesús Pérez Santander, que era uno de los pilotos clásicos de Aragón del karting en los años 70 y principios de los 80, con lo cual pues he vivido el ambiente del karting pues prácticamente desde que era un niño. Efectivamente, cuando terminé esa primera etapa con 18 años en el año 90, me centré pues en estudiar la universidad y dejé totalmente de lado el karting. Y volví otra vez 10 años después, pues porque descubrí la categoría Rotax, que en esa época estaba empezando en todo el mundo y en España también. Me convenció, me pareció que era una categoría ideal para pilotos que quisiéramos participar en el karting en unas condiciones, digamos, más sencillas y de mayor igualdad. Y desde entonces, desde el año 2002, que volví otra vez a correr en kart, y 2003, que empecé a disputar, como dice, las pruebas regionales, pues no he parado, llevo 10 años ininterrumpidamente y desde luego el balance es muy positivo porque he tenido la oportunidad de correr las pruebas regionales de estos 10 últimos años del Campeonato de Aragón, pero también a nivel nacional y afortunadamente ganando en varias ocasiones a nivel nacional he conseguido correr con 4 mundiales de la categoría Rotax. Bueno, tú ahora mismo corres una categoría que se llama DD2 y yo quiero que me expliques un poco la diferencia con otras categorías porque el karting es un mundo un poco complejo. Sí, la verdad es que aparentemente y viéndolo desde fuera el karting pues parece algo sencillo, pero realmente es un mundo con mucha complejidad, con distintas categorías y bueno, dentro de la categoría Rotax, que es en la que yo participo y en la que, bueno, por ejemplo, el Campeonato de Aragón está basado íntegramente en la categoría Rotax, se encuentran o se dividen 4 categorías distintas. La categoría Junior, que es con motores de aproximadamente 21 caballos de potencia y destinado a pilotos desde los 13 a los 15 años. La categoría Senior Max, que es con motores un poquito más potentes, unos 28 caballos y para pilotos de 15 años en adelante, sin cambio de marchas. Y la que tú mencionabas, que es mi categoría, la Rotax DD2, son motores más potentes de 32 caballos y con la característica que tienen cambio de marchas. Tienen 2 marchas que accionamos con unas levas que hay en el volante y son los karts más potentes y con los mejores tiempos y la mayor velocidad. Esa es la categoría en la que vengo corriendo en los últimos 4 años. Y dentro de esa categoría, además, hay una categoría incluida que es la categoría Master, destinada a pilotos de más de 32 años. En España, bueno, tanto en Aragón como en los campeonatos nacionales, la categoría Master está dentro de la DD2, es decir, somos el mismo grupo de pilotos, pero los mayores de 32 años tenemos nuestra propia clasificación. A nivel del campeonato del mundo, sí que somos una categoría independiente, es decir, hay 4 grupos, los Junior, los Senior automáticos, los DD2 y los DD2 Master. En este 4º mundial que voy a participar somos 60 pilotos de la DD2 Master.
Eso te iba a decir, porque dentro de bien poquito, a finales de noviembre, principios de diciembre, te vamos a ver correr en Portimao en otras finales mundiales. Efectivamente. El día 24 de noviembre empieza el Mundial Rotax. Se llaman las Rotax Grand Finals o Finales Mundiales Rotax, que en este año nos toca muy cerca, nos toca en Portimao. Y la verdad es que el circuito también es un circuito bastante interesante, donde se han hecho pruebas internacionales de otras categorías. Del 24 de noviembre al 1 de diciembre, durante esa semana aproximadamente se desarrolla toda la prueba, dado que estamos casi 300 pilotos en esas 4 categorías y desde luego hay que hacer entrenamientos, mangas clasificatorias y solamente los 34 mejores en cada categoría pueden disputar la final, que es la que cuenta para la clasificación definitiva del Mundial. Me contabas que iba por equipos, es otro tipo de ambiente, otro tipo de manera de competir quizá. Sí, realmente la Rotax se caracteriza por eso. A diferencia de otras categorías de karting, las categorías C y K, donde predomina mucho el aspecto técnico, es decir, realmente hay una competencia no solo de pilotos, sino también de equipos, de motorizaciones. La Rotax es distinta, la Rotax es una monomarca, todos vamos con el mismo tipo de motor, la puesta a punto es muy limitada, por lo tanto se centra la competición fundamentalmente en los pilotos. Y dentro de eso, como estamos en un contexto internacional, en el Mundial Rotax hay más de 60 países representados, tenemos también una clasificación por países. Es decir, tanto digamos en la ubicación de todos los pilotos durante los días de los entrenamientos y la competición, como las propias clasificaciones, está muy centrada en los países. Tú que ya tienes experiencia en ganar mundiales, porque si no me equivoco 2009 fue un año espectacular para ti, porque ganaste absolutamente todas las competiciones en las que participaste, y entre ellas un mundial. Sí, 2009 fue el año absolutamente mágico para mí, porque fue precisamente el año en el que pasé de la categoría Senior Max a la categoría de D2, que es la más potente. La verdad es que me resultó muy positivo, porque si ya en la categoría anterior tenía buenos resultados, en la de D2 pues incluso creo que fue mejor. Fue la primera vez que no solamente gané el título regional, sino que conseguí también precisamente en este circuito de Zora ganar la primera final nacional, el primer título nacional que dio el pasaporte para el Mundial. Claro, acudimos al Mundial pues muy a la expectativa, porque sabemos que el nivel allí es auténticamente espectacular y fuimos a ver qué tal se nos daba. Y realmente pues la experiencia de ese primer Mundial fue increíble, porque las expectativas que teníamos no solo se cumplieron, sino que fueron muy superiores a lo que teníamos en mente. Terminar después de una semana en Egipto compitiendo con los mejores pilotos del mundo en el 11º puesto absoluto de la D2 y primero de la categoría de D2 Master, pues fue algo que todavía tengo que pellizcarme para creérmelo. La verdad es que fue increíble, pero también fue fruto de un gran esfuerzo tanto por mi parte pilotando como por parte de mi mecánico Bernardo Oliver, que me ayudó en todo momento en esa semana para conseguir llegar a la final y hacer la mejor carrera de mi vida para conseguir ese sueño. Puede ser que tengas un mérito doble, ¿no? Porque realmente pues el karting para ti es una afición, ya que tú tienes tu trabajo aparte, entonces tú te sigues dedicando a competir, y esa doble vertiente también te permite, ¿no?, estar muy vinculado al fomento de este deporte y también a la organización de pruebas. Supongo que es importante, ¿no?, dado que este deporte pues es cantera y futuro de muchos pilotos que vamos a ver pues dentro de muy poco tiempo en Fórmula 1, World Series y otro tipo de categorías más a nivel internacional. Sí, sin duda. La verdad es que yo, aparte de pilotar como una afición o como una actividad, pues mi actividad principal, yo soy abogado y ejerzo como tal desde hace pues más de 15 años en Zaragoza, con lo cual pues siempre tengo que compatibilizar esa actividad profesional con mi afición y con mi actividad deportiva, que lógicamente queda solamente para los fines de semana. De todas maneras, eso también, como dices, me ha permitido colaborar dentro de mi capacidad profesional como abogado desde hace 10 años con la Federación Aragonesa de Automovilismo, dar mi opinión, mi punto de vista como piloto, como persona que entiendo tengo una experiencia ya dilatada en el mundo del karting, para ayudar a la Federación Aragonesa siempre que he podido hacerlo en promocionar y potenciar este deporte. Y realmente la Federación Aragonesa está muy volcada en el karting y bueno, este año se están viendo los frutos. Somos el campeonato regional con mayor participación, mientras otros campeonatos están bajando muchísimo, incluso desapareciendo. Aragón está subiendo, no solamente corremos pilotos aragoneses, sino que pilotos de toda España vienen a Aragón a correr, y realmente pues en la medida en la que yo puedo ayudo y colaboro con la Federación Aragonesa en promocionar el deporte, claro.
desde luego es importante, dado que esta tierra tiene que sentirse orgullosa de tener dos instalaciones que son grandes referentes a nivel mundial, como son Zuera, este que estamos aquí, y también Motorland. Exacto, yo creo que es un gran potencial que tenemos y que hay que aprovechar. Somos, como te decía al principio, muy afortunados de tener estas dos instalaciones. El circuito de Zuera, que fue una iniciativa privada, que tiene muchísimo mérito el que pues, personas particulares decidieran hacer esta instalación, que es increíble. Y por otro lado, Motorland Aragón, que es una instalación de carácter público, pero que también creo que debemos sentirnos muy orgullosos, porque no solamente es el circuito de karting, que es increíble como trazado, sino que es todo el complejo entero. Teniendo esas instalaciones, pues la Federación Aragonesa hace muy bien en potenciar su uso y hace muy bien en potenciar la actividad deportiva. Realmente te decía antes, aquí viene muchísima gente de toda España a practicar el karting, a correr carreras, pero también se está potenciando desde hace años por parte de la Federación Aragonesa la entrada de nuevos pilotos. Con la ayuda de Ibercaja se han hecho en varios años selecciones para niños que pudieran entrar y que la Federación les pudiera facilitar, incluso en ocasiones con becas, es decir, costeando los gastos que pueden tener estos niños en la participación. Y eso da frutos. Desde el 2007 están entrando niños nuevos y son gente que muchos de ellos continúan y pueden continuar no solo en el karting, sino posteriormente en otras disciplinas y en otras categorías superiores. Yo, si me permitís, por dar algunos ejemplos actuales, podemos destacar muchísimo a Guillermo Russo. Es un piloto de aquí que está compitiendo en categorías C y K y que de hecho hace muy poco tiempo lo vimos aquí saliendo en primera posición en toda una Copa del Mundo de su categoría junior de la KF3. Tenemos otros pilotos de la tierra como por ejemplo John del Valle y Turriaga, que está teniendo muy buenos resultados y que este año concretamente ha ganado en la clasificación junior de la Copa Rotax nacional, de la serie Rotax, y me acompañará en el Mundial de Portimao. Podremos hablar también de pilotos incluso más jóvenes que están viniendo desde categorías inferiores. Podríamos destacar a Pablo Lazar, que es un niño que ha corrido este año, creo que su tercera temporada y haciendo grandes resultados a nivel nacional, o Juan Francisco Franco, otro niño alevín, de los más pequeños que tenemos, que desde luego es admirable la dedicación que tiene. En definitiva, yo creo que seguimos siendo una tierra que dará frutos y dará buenos pilotos durante muchos años, o al menos eso espero. Bueno, Jesús, tú has sido un ejemplo en el mundo del karting y sigues siéndolo, ya que sigues en activo, y a mí me gustaría saber pues, cuáles son tus objetivos tanto a nivel deportivo, ¿no?, y competitivo, como también a nivel de seguir fomentando este deporte para que siga manteniendo pues, un nivel muy elevado. Bueno, pues te lo agradezco que me digas esto. Pues efectivamente, la verdad es que yo con la edad que tengo, con 40 años, no puedo pretender ni aspirar a llegar a la Fórmula 1, ni mucho menos, pero yo simplemente lo que pretendo es seguir practicando el deporte que siempre ha sido mi pasión, seguir participando en carreras, porque cada vez que yo participo en una carrera, que me monto en mi car y compito, estoy realizando lo que ha sido siempre mi afición. En definitiva, ¿cuál es mi perspectiva? Pues intentar seguir unos cuantos años más mientras me vea que soy competitivo. Y bueno, pues el objetivo de pues, poder renovar títulos como el del Campeonato de Aragón, que este año ha sido el 8º título que he conseguido, e intentar clasificarme nuevamente para el Mundial. Y desde luego, por lo que respecta a mi aportación para el deporte del karting, creo que cada año voy a intentar trabajar un poco más, ayudar en mayor medida a que la Federación Aragonesa siga potenciándolo. Hay un aspecto más, yo además de piloto, soy padre de piloto. Mi hijo Pablo Pérez Santander es un niño que va a cumplir ahora 10 años, ha hecho su segunda temporada y seguramente en el futuro intentaré dedicar más tiempo a que mi hijo, conforme vaya creciendo, pues también vaya mejorando como piloto. Bueno, pues esperemos que sigas aportando muchísimo al mundo del karting y que el mundo del karting te siga reportando a ti pues grandes alegrías. Muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte. Gracias a vosotros.